Estamos hablando de nuestra vida, de lo espiritual. Amén. Un día le vemos tal cual es, pero hoy le podemos ver manifestándose en nuestros corazones, en nuestras vidas, llenándonos de paz, llenándonos de gozo y dándonos lo que solamente Él nos puede dar. ¿Sí? Porque Él, en su generosidad, es dador, ¿sí? Dios dio a su Hijo, Cristo dio su vida, y a través de Él recibimos su perdón, salvación, vida eterna. ¿Cómo no vamos a quererlo ver a Él? Amén. ¿Cómo no vamos a querer exaltar su nombre? ¿Cómo no vamos a querer reconocer su grandeza y su poder? Un día estaremos por la eternidad junto a Él, pero mientras tanto, hermano, podemos adorarle y hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Y Él se goza, no está ausente, no está lejos, está en medio de la adoración de aquellos que le buscan. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Dios estaba hablando acerca de algunas cosas ahora en la introducción con mi esposa, y no es que nos hemos puesto de acuerdo, ¿sí? Pero el Señor va a hablarnos en esta noche acerca de algunas cuestiones que están ocurriendo y han de ocurrir. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos les presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día y porque hemos podido expresar alabanza a tu nombre, reconocimiento, Señor, de tu grandeza, reconociendo, Señor, que solamente hay uno que es digno de gloria, de honra, de alabanza. Eres tú, Señor. Y aquí estamos, Señor, exaltando tu bendito y santo nombre. Todo lo que hacemos, Señor, es para honrarte a ti. Si estamos aquí, si nos preparamos, si venimos a estar reunidos en tu nombre, es para agradarte a ti, Señor, porque tú nos has enseñado que esta es tu voluntad. Porque aquí, Señor, no es el lugar, sino lo que estamos, lo que necesitamos, Señor, estar reunidos en tu nombre para que tú te glorifiques en nuestros corazones. Es la única forma de madurar y de crecer, al estar expuestos, Señor, a los dones, a los ministerios, pero también a los caracteres, a la forma, Señor, porque ahí tú vas tratando, Señor, con nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, te pedimos que a través de esta tu palabra, Señor, tú puedas hablarnos, tú puedas traernos luz al corazón. Y te pido, Señor, que estés en cada palabra y pensamiento, Señor, que esté en mi vida, Señor, en esta hora, Señor, seas tú hablando conforme al propósito de tu corazón.
Señor, gracias, porque tu palabra es viva, es eficaz y es verdadera, y da testimonio de ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, más allá de toda la apatía y el desinterés que hay, este fin de semana tenemos lo que a partir del año 2009 se llamaron las PASO, ¿sí? Aquellas primarias abiertas, simultáneas, entre comillas, ¿sí? Simultáneas según lo que consideran los que gobiernan, y obligatorias. Es un primer paso para definir las autoridades nacionales, ¿sí? El Poder Ejecutivo se va a elegir este año. Luego de estas primarias, aquel que saque más de 1,5% se puede postular a las definitivas, que son en octubre. Y si ahí alguno tiene más del 45%, será declarado presidente, ¿sí? Y si tiene menos de esa cantidad, pero tiene una diferencia del 10% con el segundo, también. Y si no, vamos a tener que volver a elegir en lo que se denomina el balotage, ¿sí? También se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Y vemos, hermano, que hay una desazón en la sociedad, porque lo que ha sido un notorio en estas últimas elecciones hay provincias, hermano, que tienen, bueno, aquí también, pero hay otras que están peor que nosotros, ¿no? Van a tener que hacer un gasto, un movimiento. Ahí nos damos cuenta, hermano, que las personas que gobiernan no piensan realmente en el beneficio del pueblo, o creen que ellos son el beneficio del pueblo, y por eso hacen todos esos manejos. Y en Córdoba, en las intendencias de un lado se eligen en un momento, las otras intendencias en otro momento, el gobernador en otro momento. Es un desorden, ¿no? Y entonces hay mucha duda, mucha desmotivación, mucha frustración, mucho dolor en ver cómo está el país, las cosas que pasan, las muertes, la educación, la salud, el dólar, ¿sí? Ya ni me fijo, ya, porque no vale la pena, ¿sí? Pero alguien dijo alguna vez que el ciudadano paga los efectos de los gobiernos corruptos, ¿sí? Porque corrupción, hermano, es no solamente las cuestiones, esto de las elecciones así, en la forma que estamos teniéndola, es corrupción. El ciudadano paga esto, la doble moral, las mentiras sistemáticas en el poder. Y hermano, la lucha con esto de la corrupción, que estaba leyendo al principio del Salmo, Claudia, y cómo Dios sigue en control a pesar de todo, no es algo nuevo, no solamente para nosotros, sino para muchos en diferentes partes del mundo. Y entonces nos encontramos, hermano, con posiciones incómodas, porque hay una pregunta que por ahí surge en nuestros corazones como hijos de Dios. ¿Tenemos que someternos a un gobierno corrupto? ¿Tenemos que someternos? ¿Sí? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? ¿Será posible? Bueno, vamos a ver cómo Jesús nos da una respuesta en estos versículos que hemos leído. En el capítulo anterior, Jesús viene como dándole duro a los religiosos, ¿no? Da primero la parábola de los dos hijos, donde habla de un hijo que el padre lo llamó a trabajar y dijo, bueno, ahí voy, y no fue, y el otro que le dijo, no voy, y después fue. Y
Y Jesús estuvo hablándoles a los religiosos, diciéndole, ustedes son eso. Después dio la parábola de los labradores malvados, donde un hombre dejó a unos labradores encargados de una viña y después mandó a unos siervos a que recibiesen los frutos, y fueron matándolos uno a uno hasta que mandó al hijo, y al hijo también lo mataron. Y hermano, dice la palabra que los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, Jesús hablaba lo más sencillo posible para que todos entendieran, y evidentemente entendían. Y después habló de la parábola de la fiesta de bodas, ¿sí? Donde un rey prepara la boda para su hijo y que invita, y todos aquellos que fueron invitados estaban muy ocupados en sus quehaceres. Entonces el rey mandó a que salieran por todos lados, por los caminos, por todo lugar, y llamaran a las bodas, ¿sí? Aunque por ahí hubo uno que entró, pero no estaba vestido de boda y fue sacado de ese lugar. Bueno, no vamos a hablar de todo esto, pero yo creo que, hermanos, que mientras Jesús hablaba estas parábolas, los religiosos estaban en la mente con la cara roja, ¿sí? Y pensando, es más, lo dice ahí, versículo 46 del capítulo 21, pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo, porque le tenía por profeta, ¿sí? No podían hacer lo que querían hacerle porque había mucha gente que lo estaba siguiendo a Jesús y escuchando. Entonces ocurre esto, hermanos. Habían dos grupos que no se podían ni ver. Los fariseos, que estaban totalmente en contra del Imperio Romano, y los herodianos, que eran judíos pero que estaban a favor de Herodiano, porque estaban a favor de Herodes Antipas, ¿sí? Justamente el Antipas. Entonces no se podían ni ver, pero acá se pusieron de acuerdo para buscar una ocasión de exponerlo y dejarlo mal a Jesús delante de toda la gente que lo estaba escuchando. Nada nuevo, ¿vio? Eso que no se pueden ni ver y después se juntan por alguna cuestión de interés común. Por eso le digo, hermano, que todo esto que nosotros vivimos no es nada nuevo. Entonces, el objetivo de ella era desacreditar a Jesús delante de toda la gente. Y le hacen la pregunta, ¿está permitido pagarle un impuesto al César, hermanos? No olvidemos que toda Palestina y gran parte de Asia y Europa estaban bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano se sostenía por impuestos. El tema, hermanos, es que había mucha corrupción. Esos impuestos eran usados para fiestas, para banquetes. Nada que ver a lo que pasa ahora, ¿no? Y gastaban muchas cantidades de dinero en ellos mismos, ¿sí? En los emperadores, los gobernantes. Habían 3 impuestos regulares. En eso nosotros tenemos casi 100 o más de 100 impuestos. Pero ellos tenían 3. Uno era el impuesto de la tierra, así que todos los que trabajaban la tierra tenían que pagar un 10% de los granos, dárselo parte en especie y parte en dinero al gobierno romano. Un 20% del vino y del aceite que produjeran, ahí era más, un quinto era. Ese era el impuesto de la tierra. Después había un impuesto sobre la renta. Nada nuevo, ¿sí? Un 1% por persona. Pero el impuesto del que habla acá era el impuesto de capitación, se llama. Capitación. Es un impuesto por cápita, por cada persona. Los varones de 14 a 65 años y las mujeres de 12 a 65 años en el impuesto. Medio machista también. Nada que ver como
y tenían que pagar un denario, que era el sueldo de una jornada de trabajo. Este es el impuesto que le vinieron a decir, ¿tenemos que pagar o no tenemos que pagar? Había una malicia detrás y Jesús lo sabía, le dijo ahí en el versículo 18, conociendo, ¿por qué me intentáis? Entonces, hermanos, en la encrucijada era, si decía que sí, que había que pagar el impuesto, hermano, todo el pueblo lo iba a mirar re mal. Porque además los romanos sabían que habían algunos que cobraban impuestos de más para enriquecerse a sí mismos. Eran los publicanos, los mismos judíos que lo cobraban los judíos. Entonces estaban bastante cruzados con esto, hermanos. Si Jesús decía sí, hermanos, imagínense. Y si decía que no, iba a tener problemas con los romanos, con el gobierno. Si había algo que era intocable para los romanos era el tema de los impuestos. Y no era, hermano, que los fariseos estuvieran tan preocupados por la situación de la población, ni tampoco los herodianos estuvieran tan preocupados porque se cumpliera lo que era la justicia romana. No, era para hacerlo, sorprenderlo en alguna palabra a Jesús. Pero, hermanos, Jesús le responde con esa sabiduría que viene de Él. Les pide ese denario, a ver cuál es el tributo, la moneda del tributo, un denario. Ese era el impuesto de capitación, por cápita, ¿sí? Por cada uno. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Es del César. Bueno, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo será, hermano, que se sorprendieron, que se maravillaron y se fueron? No dijo ni sí ni no. Esto es interesante, hermanos, porque esto nos está hablando, hermanos, de que hay dos esferas de autoridad. ¿Sí? Nos movemos en dos esferas de autoridad. Primero, la autoridad del César, el gobierno humano. Estamos bajo un gobierno humano. En cualquier lugar donde estemos bajo un gobierno humano, sea corrupto o no, sea de derecha, izquierda, de centro, de lo que sea, hay una esfera de gobierno. Pero esa esfera, hermanos, de gobierno humano es derivada, es delegada por una autoridad superior que es Dios y está limitada. Por eso el César está diciendo Jesús. Fíjense que Jesús, como vengo diciendo hace tiempo, más que decir esto sí, esto no, da principios que son aplicables para toda época, ¿sí? Que son actuales. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que esa esfera en la que gobiernan los hombres es derivada, es delegada por Dios. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 11. Jesús está ahí ante Pilato. La primera parte del versículo 11 dice, por supuesto, más enseguida vamos a leer otras, pero respondió Jesús, le dice a Pilato, ¿no? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad siempre es dada. Amén. Jesús dijo, toda potestad me es dada. El único que usurpa, que la usurpó en un comienzo en el Edén, es el usurpador, ¿sí? El diablo. Pero la autoridad es dada. Todos los hombres, hermanos, que están en la autoridad, le ha sido dada por Dios. Ha sido permitido por Dios. Y claro, pero ¿cómo puede ser que Dios le dé la autoridad a gobiernos corruptos, hermano? El imperio romano era totalmente corrompido. Porque una parte de los impuestos, esos eran para los dioses que tenían ellos y para los templos.
No es diferente a lo de hoy. Entonces es una autoridad delegada y además es una autoridad limitada, porque usted y yo tenemos que obedecer a la autoridad excepto en aquello que va contra la autoridad o la ley de Dios. ¿Amén? Entonces, por eso, hermanos, es importante. Nosotros tenemos una autoridad en la esfera terrenal, pero tenemos una autoridad superior que es la autoridad de Dios. Entonces uno tiene que sujetarse a la autoridad porque ha sido puesta por Dios. Ya vamos a leer algunos versículos. Pero el tema, hermanos, es que el límite de esa autoridad es aquello que va en contra de la voluntad de Dios. O sea, un gobierno corrupto no puede venir a mí y decirme: usted tiene que matar a tal persona porque yo se lo ordeno. No, porque eso ya rompe o va en contra de un principio de una autoridad superior a usted, que es Dios. Usted tiene una autoridad delegada y Dios me enseña que me tengo que sujetar, pero no puedo romper a la ley que está por sobre su autoridad, que es la ley de Dios. Amén. Hace, no sé, unos años atrás uno decía esto y bueno, sí, pero si todas las leyes están bien. Pero hoy, hermano, hay leyes que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Se han dictado leyes que van en contra de la ley de Dios. Bueno, en eso no tenemos por qué sujetarnos. Porque por sobre la autoridad humana está la autoridad de Dios. Amén. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos una doble nacionalidad. ¿Cuánto tiene una doble? Ah, sí, yo tengo la ciudadanía italiana o yo tengo la ciudadanía, no sé. No, esa no, es la argentina y la celestial. ¿Sí? A la ciudadanía, como ciudadanos de nuestro país, hermano, tenemos que pagar los impuestos. Son más de 3, ¿sí? Es increíble la cantidad de impuestos que hay. Porque acá la solución a los problemas no es dejar de gastar, sino cobrar más impuestos. Y entonces, bueno, por la seguridad que nos dan, tenemos que pagar. No digamos que está muy buena la seguridad, pero hay que pagar por los servicios públicos, hay que pagar por la enseñanza, por los servicios médicos, por provisión, ¿sí? En caso de desempleo, jubilación, etcétera, etcétera. Hay que pagar impuestos. Porque, hermanos, usted y yo debemos ser gente responsable. Jesús, hermano, estaba enseñando eso. Al gobierno terrenal lo que es del gobierno terrenal y a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. Entonces, tenemos un deber con el César. Y nos molesta esto, ¿no? Porque nos incomoda. Mejor sería decir, no, a los que son corruptos no hay que pagarle, no hay que darle nada, hay que rebeldía. No, no es así. Pero también, hermanos, somos ciudadanos de los cielos y tenemos responsabilidades para con Dios y tenemos que cumplirlas, ¿sí? En toda nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, es importante que podamos entender esto. Ya vamos a ver algunas cuestiones en relación a esto, porque es chocante esto, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Cuántas veces uno se morirá ese o esa, no? Pero ¿y qué pasa si Dios lo puso ahí? No es que Dios lo seleccionó, sino que Dios permitió. Es una autoridad, toda autoridad, hermano. El gobernador, los intendentes, los concejales, diputados, senadores, provinciales, nacionales, son autoridad delegadas por Dios. Corrupta o no. Suena fuerte, ¿no? Juan 18:36, ahí sigue hablando bueno, estaba un poco antes de lo que leímos recién, que le decía Pilato: ¿cómo es esto? Que no entiendo, que te dicen que vos sos el rey de los judíos. Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Está bien? A ese reino pertenecemos usted y yo. Al reino de Dios. Por ahora un reino espiritual, hasta que se establezca el reino aquí, en la tierra. Filipenses 3:20 dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está. No es que va a estar cuando muramos vamos a ser ciudadanos, no. Nuestra ciudadanía ahora está, ¿a dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que va a volver. Entonces, ¿somos ciudadanos argentinos? Sí. ¿Y somos ciudadanos de los cielos? Sí. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos doble ciudadanía, aunque no haya hecho los trámites, si tiene descendencia española, italiana o lo que fuere, lo mismo tiene una doble ciudadanía. Y eso, hermano, el ser ciudadano del cielo nos debe llevar a estar unidos siempre. Porque ¿cuál es la característica, la cualidad de la política, de los políticos, de cualquier pensamiento que tengan? No es solamente pensar diferente, sino la contienda, los celos, los pleitos, las disensiones. Esas son obras de la carne. Usted y yo no podemos entrar en eso. Porque por sobre la ciudadanía argentina somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que nosotros no tenemos que estar peleando, porque de poner la mano en el fuego por un hombre, por una idea, no, hermano, no corresponde. Nosotros tenemos que darle al César lo que es el César, pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos? Porque Jesús oró al Señor en Juan 17 para que no nos quitara del mundo. Y dice, no son del mundo, pero están en el mundo. ¿Sí o no? Entonces, si no somos del mundo, ¿dónde somos? Del reino de los cielos. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que saber, hermanos, que mientras vivamos acá, vamos a estar bajo el César. ¿Sí? Aquí el César es el que gobierna. En el municipio, en la provincia, en la nación, el César, el gobierno. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, repasando un poco, es que Dios es quien quita reyes y pone reyes. Amén. Y no siempre conocemos los propósitos que Dios tiene con esos que pone y que quita. Cuando leemos en el Antiguo, estuvimos la semana pasada, creo, o la anterior, hablando de Daniel, Nabucodonosor, hermano. ¿Qué le parece Nabucodonosor? ¿Era un hombre bueno? ¿Era un hombre misericordioso? ¿Era un hombre, un adorador de Dios? Era un hombre totalmente corrupto, orgulloso, patotero. Pero Dios lo usó, hermano, para atacar a su pueblo, para destruir su templo. Porque ¿de quién era el templo? El templo de Jehová. Lo usó a él. Y se llevaron cautivos. Dentro de los que se llevaron cautivos, se llevó a un tal Daniel, a Ananías, Misael y Azarías. Pero fíjese lo que dice Daniel 2, 20, 21. Vamos a leer algunos versículos para tener el contexto de cómo Dios se mueve ahí. Y cómo Daniel le aclara a Nabucodonosor. Daniel siempre estuvo en claro de que había un gobierno que estaba por sobre él. Por eso él dijo, el cielo gobierna. ¿Amén? Mire la claridad que tenía este varón. Y te lo voy a desmechar yo. Todas las reuniones del espero. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. En la época de Nabucodonosor, en la época de Jesús y en nuestra época también. Daniel 4:17.
Acá, después de un sueño que había tenido Nabucodonosor, que lo había dejado mal, dice Daniel, la sentencia es, bueno, saltamos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Quién pone? Estamos hablando, hermano, de reinos totalmente paganos. ¿Y el faraón? ¿Se acuerda el faraón? ¿Qué dice Romanos 9:17? Es algo que está escrito en Éxodo, ¿no? Pero bueno, el apóstol Pablo, con la dirección del Espíritu Santo, lo escribe. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Y seguimos leyendo. ¿Quién llevó a la cruz a Jesús? ¿Qué gobierno? Es una atrocidad lo que hicieron, pero era cumplimiento del plan de Dios, ¿sí o no? Entonces Dios es quien pone, quien saca a los reyes, hermano. Sí, pero el pueblo lo elige, el pueblo elige mal, y bueno, sí, es todo con una consecuencia. Pero si Dios determinara que ese que elige no va a ir, se lo lleva, hace algo. Así que si alguien es puesto, hermano, es porque Dios le dio una autoridad limitada ante nosotros, no los hijos de Dios, pero no sabemos cuáles son sus propósitos y cuál es su voluntad. Y Dios nos enseña que tenemos, Cristo, lo hemos visto ahora, que nos enseña que tenemos que someternos a las autoridades. No porque sean justas, no porque sean perfectas e incorruptibles, sino porque Dios, el que le dio la autoridad, sí es perfecto, sí es justo y sí es incorruptible. Amén. Segundo, entonces primero, ¿quién pone y quién saca a los gobernantes? Dios. Segundo, un cristiano debe respetar a las autoridades y acatar las reglas del gobierno mientras no estén en conflicto con la ley de Dios. Eso siempre lo aclaramos, ¿no? ¿Qué dice 1 Pedro 2:17? 1 Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En el contexto en que lo dice el apóstol Pedro, hermano, le está diciendo honrar al rey a gente que estaba siendo perseguida por el rey por causa del Evangelio de Cristo. Debe haber sido muy chocante para ellos escuchar cómo vamos a honrar, ¿no? ¿Cómo vamos a honrar, hermano? Es reconocer, es respetar. ¿Cómo lo vamos a hacer si nos están persiguiendo, nos están matando, nos están quemando, nos están ejecutando por causa del Evangelio? Y viene el apóstol Pedro y nos dice que tenemos que honrarlo. Bueno, pero también le da el porqué. Versículo 13 y al versículo 15. Al principio nomás lo aclara: por causa del Señor. Por eso no es ni que Jesús dice al César lo que es César porque se lo merece, sino es que si es justo, si es correcto, si no está corrompido, no. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿hay que respetar, hay que honrar o no? Y sí. Lo cual, hermano, no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. Ya les voy a decir algo de eso. Pero Romanos 13, 1 y 2. Vamos a otra. El apóstol Pablo en este caso. Para dar alguna referencia, ¿no? El apóstol Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Que acá aclara, ¿sí? Esto de la autoridad delegada, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Por eso Pedro decía, por causa del Señor. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Entonces, hermanos, hay que respetar a las autoridades. No importa si no se lo merecen, pero hay que respetarlo. Tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo, Hechos 23. Ya terminamos, hermano, no se preocupen, que es un solo punto. Hechos 23, del 1 al 5. Está Pablo, hermano, ante las autoridades religiosas. Dice sobre todas las autoridades. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan la boca. ¿Qué hizo Pablo? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Se le escapó, ¿no? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas a golpear? Pero ¿qué pasó? Los que estaban al presente dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuria. Y mire lo que dice Pablo. Pablo dijo: uy, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Era una autoridad. ¿Cómo andamos con las autoridades? Tuvo que aprender Pablo. Así que, hermanos, tenemos que respetar a los gobiernos humanos y obedecer las leyes, a menos que rompan una ley de Dios. Tenemos el caso de Nabucodonosor. Sadrac, Mesach y Abednego le dijeron ahí en Daniel 3: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua esta que has levantado, porque hay una ley de Dios que dice que no me haré imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y el apóstol Pedro en Hechos 5, cuando fue llevado también al concilio y que decía que no tenía que predicar más el evangelio, él le dice que tengo que obedecer a Dios o a los hombres, ¿sí? Cada vez que entre en conflicto el gobierno con una ley de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y bueno, las consecuencias serán como ocurre en los países que hay persecución, pero como lo que está ocurriendo hoy. Nos llamarán a la dirección. ¿Cómo puede ser que le digan que el niño no tiene la libertad de elegir el género? No. Porque Dios estableció 2 géneros nada más, 2 sexos, no géneros, ¿sí? Hombre y mujer. Bueno, y eso tendrá sus consecuencias, ¿sí? Y bueno, nos llamarán a una junta, no sé. Hoy estamos viviendo eso, hermano. Y usted no se haga problema, porque Dios nos va a defender, así como lo cubrió a Sadrac, Mesach y Abednego, y a Pedro y a todos los que Pedro fue llevado preso y después se rompieron las cadenas. Sabemos lo que hizo el Señor. Amén. Y tercero, hermanos, y con esto terminamos, los cristianos tenemos que orar por los líderes. Tenemos que orar por los que nos gobiernan. 1 Timoteo 2, 1 al 2. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente en toda piedad y honestidad. El profeta Jeremías también dijo algo similar cuando estaban cautivos, ¿sí? Esto, hermano, es indiscutible. Sin importar el gobierno con el que estemos, hay que orar por los que gobiernan. Por supuesto, hermanos, que nuestra parte como hijos de Dios es demostrar que el problema, hermano, no es el partido que gobierne, no es el pensamiento, la ideología. El problema, ¿cuál es el problema que tiene el país? ¿Cuál es el problema que tiene el país? Este país y todos los países. Se llama pecado.
Amén. Ese es el problema. El problema no es si es comunismo, si es izquierda, si es derecha, si es capitalismo. El problema es el pecado. Y se soluciona con arrepentimiento. Amén. Eso es lo que... Fijémonos que en la palabra, hermanos, Daniel lo confronta a Nabucodonosor. Daniel 4:27, se lo leo yo para que no se demore. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel tenía uno que estaba por sobre Nabucodonosor. Por eso te aconsejo esto. Y si se da la oportunidad, hermano, de hablar con alguien que está en autoridad, hay que darle ese consejo. ¿Sí? Yo no he llegado a un gobernador, pero sí a algún jefe que he tenido que llamarlo a la oficina, no él a mí, sino yo al jefe, y decirle, mire, acá las cosas son así. Y saben que siempre tuve el respaldo de Dios. No me echaron, no me maldijeron, reconocieron, tener razón. Entonces, debemos hablar que el problema, hermanos, es el pecado, por supuesto. Y no estamos en pecado si nos oponemos a esas políticas que son terribles, hermanos. Estamos viendo que se están tomando decisiones en cualquier ámbito de gobierno que son incorrectas. No es pecado oponerse. ¿Sí? Sí es pecado no orar por lo que nos gobierna, porque eso es lo que nos ha mandado Dios. Amén. Así que Daniel honraba a Nabucodonosor, pero también le decía la verdad, y así es como nosotros debemos comportarnos en esta tierra. Así que, queridos hermanos, ni Jesús ni los apóstoles intentaron nunca moverse con los políticos. ¿Se dio cuenta usted? Nunca, ni se metieron. Al César lo que es César. Bueno, César habrá que pagar el impuesto, hay que respetar las leyes y demás, pero lo que Dios nos ha encomendado, hermanos, ni esté el gobierno que esté, no va a impedir que Dios cumpla su propósito sobre la iglesia, que la iglesia sea edificada, que su evangelio siga corriendo, que el mensaje del reino de Dios se siga conociendo a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Nadie lo va a frenar. No lo han hecho a lo largo de tantos siglos, hermano, no lo van a hacer, sea quien sea que esté. Pero sí, hermano, es importante que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, reconocer que hay autoridades, tenemos que responder a esas autoridades, tenemos que respetar esas autoridades y tenemos que orar por esas autoridades. Amén. No sé qué es lo que va a pasar acá, pero sí es nuestra responsabilidad, hermano, cumplir al César lo que hay que votar y hay que ir a votar. Y bueno, sí, pero hay un montón de votos en blanco, y hay gente que no va porque a la final no te cobran nada. Bueno, no, pero Dios dice al César lo que es, hay que votar, hay que ir a votar. ¿Por quién, hermano? Bueno, que Dios nos guíe, ¿sí? No puedo decir eso, no me voy a meter, pero sí que las personas que ya han sido electas, las que van a ser elegidas, nosotros tenemos que respetarlas y tenemos que orar por ellas. Y tenemos que, si se nos da la oportunidad, como de hecho ocurre, cuando vieron que a veces la tendencia, sí voy a tener una reunión con el gobernador, a ver qué le puedo pedir. Que me dé un terreno, que me lo dé para la bendición del reino de Dios. No, hermano, hay que predicar el evangelio. Si Dios fuera un problema por darnos algo que necesitamos, lo va a dar Dios, el que está por sobre ese gobierno. ¿Amén? Usted y yo debemos hablar lo que tenemos que hablar, orar si tenemos que orar, y si nos da la posibilidad, el consejo, que Dios lo guíe, le guíe o la guíe para que haga las cosas bien, para que no sea corrompido, para que no oprima al que menos tiene, para que se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Dios bendiga su vida. Es así el evangelio, lo que Cristo hizo. Amén. Entonces, que nos ayude el Señor, hermanos, porque
Dios va a seguir edificando la iglesia, Dios va a seguir cumpliendo su plan, Dios ya tiene establecido cuándo va a volver y nadie va a impedir eso. Amén. Así que usted y yo debemos orar para que haya en la ciudadanía un correcto comportamiento y que Dios nos guarde, nos guíe para que podamos hacer las cosas bien. Pero al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, Dios, bueno, sí, pero depende del gobierno, será cómo nos va a ir, cómo estará la economía, hermanos. Si vemos la historia, acá hay un solo hombre que yo destaco, sacando los primeros, algunos próceres y demás, que fue un hombre íntegro, pero que por ser íntegro, hermano, lo sacaron del gobierno hace muchos años atrás. Porque el problema, hermano, es el pecado, la ambición de poder, la ambición, la avaricia. Y ahí estuvieron de acuerdo, hermano, en ese momento los políticos, los empresarios, la justicia. Es probable que si ese hombre fue sacado es porque Dios lo quiso sacar de ahí. Pero, hermano, tenemos que orar y que Dios tenga misericordia. ¿Amén? Pero hay que sujetarse al gobierno corrupto y sí. Hay que cumplir la ley y sí, a menos que estén en contra de la ley de Dios. Pero, hermanos, usted y yo estamos de paso. Vio cuando alguien es ciudadano y se va a dar una vuelta por ese país donde sacó la ciudadanía, qué lindo, ¿no? Voy a dar una vuelta por Italia, qué lindo. ¿Cuánto vamos a estar? Una semana, 2 semanas, hermoso. Bueno, así estamos nosotros, de paso, porque nuestra ciudadanía está ya en los cielos. Amén. Ya está, no es que estamos anotados allá. ¿Sabía usted que hay un registro? Ya está. Y por eso, hermano, tenemos que hacer en esa esfera, en el reino de Dios, hacer lo que tenemos que hacer. En nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el estudio, en nuestros testimonios, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Dios nos guíe y nos instruya para que esta elección que viene este fin de semana sea en paz. Hay muchos hechos difíciles que han ocurrido en estos últimos días. Incluso ahora, antes, cuando estábamos viniendo para acá, estábamos escuchando, no sé qué ha pasado, hay una muerte allá, en Buenos Aires también. No está sencilla la cuestión, pero el cielo gobierna. Amén. Usted y yo debemos clamar más que nunca para que Dios intervenga y tenga misericordia de nuestra nación y que Él permita que llegue aquel que Él ha determinado que llegue. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche porque hemos podido meditar en esta parte de la Escritura, Señor, donde vemos las dos áreas que siempre te confrontaron, Señor: la religión y la política. Qué bueno saber, Señor, que tú viniste no a establecer una religión, sino a restablecer una relación que había sido rota. A partir de ti, Señor, nosotros hoy tenemos una nueva ciudadanía, somos una nueva persona. E incluso dice el libro de Apocalipsis que tenemos un nombre nuevo. Qué bueno, Señor, es saberlo. Y qué bueno es saber que tu Hijo Jesucristo estuvo bajo la autoridad de un gobierno corrupto durante todos los años de su vida aquí. Pero en ningún momento, Señor, le vemos deshonrar, maltratar, confrontar
de una manera desacomedida a ningún gobernante, Señor. Incluso a aquellos que estaban en autoridad, como aquel centurión que vino a pedirte que oraras por un siervo de él. Señor, y cómo ese hombre aún reconoció que hay una autoridad por sobre esa autoridad humana. Gracias, Señor, porque tú estás por sobre toda autoridad. Por eso eres Rey de reyes y Señor de señores. Pero mientras estemos acá, Señor, te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a caminar nuestros días, Señor, bajo el César, bajo los gobiernos humanos, que dejan mucho que desear en sus actitudes, en sus decisiones, en las leyes que establecen, en las prioridades. Sin embargo, Señor, tú nos enseñas que debemos respetarlos y debemos orar por ellos. Por eso en esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, por las actuales autoridades provinciales, municipales, nacionales, las autoridades del poder legislativo, las autoridades del poder judicial. Oramos por sus vidas, Señor. Te pedimos que extiendas tu mano de misericordia, Señor, sobre cada uno de ellos, porque van a tener que dar cuenta, Señor. Van a tener que dar cuenta al que los puso en ese lugar. No solamente, aunque hay algunos que últimamente no quieren jurar ni por Dios ni por la patria, o solamente por la patria, lo vas a juzgar, Señor, a cada uno. Van a tener que dar cuenta. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú estás en gobierno. Nada pasa desapercibido por ti. Y queremos orar específicamente por este fin de semana que hay elecciones presidenciales, o son las primarias, pero que de aquí van a salir los candidatos, los diputados, los próximos senadores. Dios mío, danos sabiduría, Señor, para no elegir viendo lo que ve el hombre, no elegir por tradición, no elegir por conveniencia personal, Señor, sino elegir por convicción. Tú nos has dejado principios, Señor, y ahí es muy probable que ninguno de los que esté como candidato cumpla al 100%, Señor, con aquello que tú nos enseñas, Señor, en la Escritura. Pero danos la sabiduría, Señor, para elegir correctamente, Señor. Y te pedimos sobre todo, Señor, por paz, por aquellos que estarán resguardando, Señor, el ejército, la policía, todos aquellos que estarán involucrados. Que haya paz, Señor, porque estamos en tiempos de mucha convulsión, de mucha efervescencia en la sociedad. Señor, líbranos, Señor, líbranos en este tiempo, y te pedimos por nuestra nación, Señor, que nos ayude a mejorar como país, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que como iglesia podamos ser sal y luz y predicar el Evangelio, Señor. Predicar el Evangelio, predicar a Cristo, Señor, predicar acerca de tu verdad, Señor, y que esto signifique la transformación para vidas, para familias, para matrimonios, para jóvenes, para adolescentes, que puedan conocer a aquel que está por sobre toda autoridad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por enseñarnos este principio, Señor, en la Escritura. Y ayúdanos a llevarlo a cabo, Señor, hasta que tú vengas por nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos honrarte, Señor, como solamente tú lo mereces, porque tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, porque más allá de toda corrupción, más allá de toda desorden, Señor, que hay en nuestra nación en el tiempo presente, tú nos has sostenido, tú nos has cubierto,
Tú nos has fortalecido, tú nos has provisto, Señor, y lo seguirás haciendo porque somos tus ovejas, Señor. Y cuando tú eres nuestro pastor, nada nos va a faltar. Señor, te honramos, te bendecimos y te damos a ti toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.